dejemos o los... Ustedes decidan, ¿eh? Ahí los pueden manipular. Yo porque está haciendo calor como para no tener ventiladores. Muy buenas noches, bendiciones a todos. Qué gusto verles. Hoy vamos a continuar con una palabra que Dios nos dio desde el día de ayer. En este tiempo que estamos viviendo, en donde, insisto, si le quieren bajar, yo los puse así nada más por ponerlos. ¿Todos traemos Biblia hoy? ¿Todos traemos nuestra Biblia? ¿Traen una Biblia de papel ustedes? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer algo hoy. La palabra de Dios se debe de estudiar así, con la palabra de Dios. Nadie necesita la opinión de otra persona. Yo últimamente he estado observando cómo muchas personas estamos cayendo o están cayendo en el error de tomar devocionales escritos por alguien, de tomar prédicas dadas en YouTube, de basarse muchas veces por el poco compromiso para estudiar propia o personalmente la palabra. Tomamos a otras personas que ya hacen la chamba. Es como, tengo ganas de una hamburguesa, pues voy a McDonald's, ¿no? Cuando ya sabemos el tipo de hamburguesas que son. No es lo mismo hacerla yo, preparar yo todos los ingredientes y yo realizar de tal manera que quede como yo quiero que quede. Tengo ganas de una hamburguesa, pues voy y alguien que ya me lo da preparado, no me la preparo yo. Es muy importante que lo que vamos a hacer hoy, porque gracias a Dios seguimos viendo cómo el Señor no solamente está utilizando a los hijos de Dios para Él salvar personas. Dios, y en la experiencia de esta iglesia, es una de las bases y pilares sobre los cuales vemos el respaldo de Dios para el ministerio. No solo Dios salva personas, Dios salva familias. Típicamente las iglesias están llenas de personas que no son acompañadas por su familia. En esta iglesia históricamente, en lo general, tenemos en lo general esa parte. Y creemos que quien no lo ha visto aún lo va a ver. Eso lo creemos firmemente. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este tiempo? Estamos viviendo un tiempo en el cual, como hijos de Dios, tenemos que entender que todas las acciones que realizamos hablan para nuestra familia. Todo lo que nosotros hagamos tiene un impacto bíblicamente incluso en las familias. La Escritura dice que las consecuencias de los padres, ni siquiera los mismos padres las vivimos. Las consecuencias de nuestras acciones van sobre nuestros hijos. Recordemos cómo Cam, el hijo de Noé, al deshonrar a su padre y Noé realizar esa maldición que es más bien una consecuencia por los actos realizados, evidentemente Noé habla del hijo de Cam, no habla de una consecuencia para Cam. ¿Qué pasa con el pecado de David? ¿Quién murió? Murió el hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, en estos días que yo estudiaba la Escritura, el Señor me vuelve a poner
en este libro, uno de los libros más complejos de estudio, y más por ser parte del Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, que es un libro donde podemos sacar muchísima bendición y provecho, porque cualquier libro de la Biblia es un libro aplicable a la actualidad que vivimos. Tú no puedes leer la Biblia pensando que es algo que se escribió hace miles de años, cientos de años. Tú lees la palabra de Dios porque lo que te está diciendo la palabra de Dios es para que lo apliques el día de hoy. La Biblia es un libro de procesos, tú lo has aprendido aquí. Todo tiene una manera de hacerse. Hay recetas para hacer todo. Y hay tutoriales en YouTube para todo. Impresionantemente. Si quieres sacar un jitomate morado con bolitas amarillas, en YouTube está. Cómo sacar, cómo sembrar y cosechar un jitomate así. Al igual la Biblia es un manual que nos enseña todo. Y es un manual de procesos o recetas, como le quieras llamar, en donde si tú te brincas algún paso, el resultado final no va a ser el que esperas. Esto es muy importante. Dios tiene un orden, dice Corintios, que no es un Dios de confusión. Por sentido común, es un Dios de orden porque no es un Dios de confusión. Y si Dios pone primer paso, es primer paso. No es empezar por el tercero, regresarte al primero y ir al... No, hay que seguir el orden de Dios. Vamos a seguir esta escritura. ¿Pepino está ahí? Pepino, ¿no tienes quien te ayude con los versículos? ¿Tú mismo me ayudas? Ok. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Este es un ejercicio para que tú te sientas inspirado a estudiar la Biblia en tu casa tú, y para que entiendas cómo algo que pasó hace muchos cientos de años, muchos miles de años, tú lo vas a poder aplicar a tu vida el día de hoy, y cómo la Biblia nos enseña cuando estamos viviendo tribulación, problemas, desiertos, angustias, pruebas, como le quieras llamar. La Biblia nos da un proceso para detectarlo y para salir. Cuando una persona te diga, un hijo o una hija de Dios, que tiene una conciencia del Evangelio de Cristo, una persona te diga, en mi vida todo está perfecto y no tengo ningún problema, esa persona está severamente equivocada y anda bien perdida. Porque la Biblia dice que el Señor nos prueba todos los días. Es imposible que alguien no tenga problemas, porque la misma Biblia nos dice que el Señor nos trajo esta vida para ser formados a través de los problemas. Yo hablaba con una persona en estos días y le decía, mira, muy sencillo, tú lees la Biblia desde la primera letra hasta la última y es un libro de batallas. ¿Cuál es el ejército más eficiente en el mundo? El ejército de Israel. Tiene miles de años peleándose, peleando y peleando. Es el más efectivo. Y yo no veo, como lo decía el domingo, que el ejército de Israel diga, ya estamos cansados de las broncas, ya no queremos problemas, ya, paz con todos, ya. Sí, agarren el pedazo de terreno que quieran, congréguense donde quieran. No, el pueblo de Israel no evade las batallas, ¿verdad que no? Les gusta, están hechos para la batalla, y los hijos de Dios estamos hechos para las batallas. Por eso el decir, ay, en esta iglesia hay problemas, ya me voy, lo veíamos el domingo. No, en esta iglesia hay broncas, que bueno, yo me quedo y yo voy a ser parte de la solución, no parte del problema. En mi casa hay problemas, me voy a divorciar para ir a vivir en paz. No, haga su parte para que Dios haga la suya, y en su casa usted sea un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas. ¿Vamos bien? Toda la Biblia habla de ti. Si lees Josafat, está hablando de ti. Si lees cualquier personaje, está hablando hoy de ti. Personalízalo, es Dios hablándote, contándote tu propia historia, tal vez el día de hoy, que no la estás entendiendo. ¿Vamos bien? Amén. Las multitudes aquí reunidas el día de hoy dicen amén. Ok. Segundo libro, vamos siendo profesionales,
no es segunda de Crónicas, no es carta, es libro. Segundo libro de Crónicas. Este libro que empieza, o que durante casi todas sus páginas es solamente el árbol genealógico de todo el pueblo de Israel, pero que en algunas partes, si tú no te pierdes la atención, te deja mucha bendición. Dice, pongámosle mucha atención: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas. Yo te lo voy a leer, no entiendo. Segundo de Crónicas, capítulo 2, capítulo 20, versículo 12. No, sí, Pepe, 12. No, 21, empezamos desde el 1. Es que yo me traje una nueva versión, una TLA para írtelo leyendo, y aquí va a ir apareciendo la versión tradicional. No te va a sonar igual, pero con mis palabras lo vas a ir aterrizando a tu lenguaje actual. ¿Bien? Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas. Y a mí que me interesan los moabitas y los amonitas. El día de hoy los moabitas y los amonitas son las páginas que no debes de ver en internet. Es el amor por el dinero, el amor por el trabajo, es todo aquello que el mundo o Satanás te presenta. Cualquier enemigo, cualquier potestad, cualquier principado, cualquier matrimonio que no está funcionando, cualquier persona que te quiere dañar, ese jefe que nomás está viendo cómo molestarte para sacarte del trabajo, ese cliente, esa autoridad que habla todas las mañanas para decir puras cosas que no debería decir. Esos son los moabitas y los amonitas. Es un ejemplo nada más. La Biblia te lo menciona como alguno de los enemigos que te quieren dañar a ti, porque tú eres parte del pueblo de Israel. ¿Bien? Amén. Y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Quién es Josafat? En capítulo 2, versículo, en segundo de Crónicas capítulo 20, es el que en ese momento reinaba en Israel. ¿Quién reina en tu casa? ¿Quién es el sacerdote de tu casa? ¿Quién gobierna? Dice Leti. No, así Leti. Ok. Manuel, Alfredo, Jorge, ¿sí? El que el día de hoy gobierna en su cosa eres tú, y para la historia eres Josafat. ¿Bien? Después dice: llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti. ¿Quién es Edom? Otra vez, cualquier persona que no es hija o hijo de Dios, porque no tienen a Cristo como Señor y Salvador, cualquiera es Edom, cualquiera es amonita, cualquiera es moabita y cualquiera es de estos. ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Después dice: el ejército enemigo, los de Edom, vienen contra ti desde más allá del mar muerto. Ya están en Hasezón Tamar. Este era el otro nombre de Engadí. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Simplemente son enemigos que marchan contra ti. Puede ser una enfermedad, puede ser una quiebra económica, puede ser una consecuencia por desobediencia, o alguien que simplemente te quiere lastimar. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Manual de procesos. De nada te sirve leer la palabra de Dios si no entiendes que es un manual para solucionar la situación que estás viviendo. Pandemia, falta de trabajo, falta de dinero, contienda en el matrimonio, problemas en la salud, alguien que te está dañando. Hoy tú eres Josafat. Hoy tú estás pasando por un problema. Tu propio carácter. Ese enemigo casi no lo mencionamos, pero ese Edom, ese amonita, es tu propio carácter. Eres tú mismo. Acuérdate que tus enemigos son tres: Satanás, el mundo y tú mismo o tú misma, tu propia carne. Y el más peligroso eres tú mismo o tú misma. Cuando Josafat, es decir, tú, levanta tu manita y di: yo soy Josafat, hombre o mujer, yo soy Josafat, ¿sí? Supo que los enemigos venían contra, es que me corrieron, es que ya me voy, ya no te quiero,
ya no te aguanto, no sirves para nada, es que ya no quiero ver. Todo eso es lo que nos causa temor, ¿verdad? No nos alcanza, se enfermó y no tenemos seguro, no tenemos a dónde llevar, qué hacer. Esa situación dice que a Josafat le aterró. ¿Y qué fue lo que hizo Josafat? Fue con el Señor y le suplicó que lo guiara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos miedo, temor o se nos viene un enemigo en contra? Ir con el Señor y pedir que nos guíe. También ordenó a toda su casa, a todo Judá, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia, también les pidió que se pusieran igual que él a ayunar. No se vale decir, iglesia, convocamos ayuno, el que no ayuna es el pastor, pero todos los demás sí. No, empezamos por el que convoca. Segundo paso, Josafat, aparte de suplicarle, de buscar a Dios, ¿cómo lo busco, pastor? Aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia es como el Señor le habla. Quiero que me hable de manera audible, lea la Biblia en voz alta. Ese es como habla Dios en manera audible a usted, para que no esté esperando que una vocecita le llegue. Primer punto, busco a Dios. Segundo punto, me pongo a orar y me pongo a ayunar. De modo que los habitantes de toda tu casa, de tu familia, de tu iglesia, fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró. ¿Qué hizo Josafat? Buscó al Señor, se puso a ayunar y luego se puso a... Váyale poniendo ahí en su Biblia, es para que la raye. No va a valer menos si la raya. Póngale un 1, buscó al Señor. Póngale un 2, oró. Póngale un 3, 2 ayunó, 3 oró. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Cuarto paso, ¿qué está haciendo Josafat? Que eres tú el día de hoy, reconociendo que el Señor tiene el poder y la capacidad, el derecho sobre ti. Tú eres, Señor, mi capacidad llega hasta aquí. Como ya estoy aterrado, la Leticia se quiere ir, o la Leticia tiene el sartén en el mango otra vez, y Manuelito está bien asustado. Manuelito busca a Dios, se pone a ayunar, se pone a orar y le dice: Señor, dependo de ti. Ahí hay 4 pasos. El Señor nos lo está diciendo, solamente que no entendemos que esto es un manual de procesos. Es un manual de cómo debemos de vivir las circunstancias que estamos pasando. Después dice: tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Esa parte es muy importante. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo. ¿Estas 4 paredes? No. ¿Qué piensas, Lilo, cuando te digo: yo que soy tu pueblo, me constituí en este lugar y constituí este templo donde honro tu nombre? ¿Cuál es el templo? Tú. ¿Qué estás constituyendo? Una persona, un hijo o una hija de Dios que vive obedeciendo a Dios. Honrar su nombre significa eso, honrar su nombre. Como soy hijo de Dios, como eres hija de Dios, me comporto como... ¿Qué estoy diciendo? En este templo vivo obedeciendo la palabra de Dios para que se note que soy hijo de Dios. No, bueno, pastor, es que con un sartén en el mango no me veo como hija de Dios. ¿Me explicó? ¿Me explicó? Honrar su nombre, es decir, soy un príncipe, una princesa del rey, me comporto como príncipe, como princesa. Eso es honrar su nombre. Y después dice: ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. ¿Qué tienes que hacer cuando pase eso? ¿Corramos todos a la iglesia? No.
los pobres refugiados de algún país que está todo destruido, como Siria. Algún cristiano dice, bueno, no hay ni casas, ¿dónde honro? ¿Creen que se trata de 4 paredes? ¿Creen que se trata de un lugar así? No, es aquí. Cada que yo te necesite, no voy para afuera, ni siquiera con el pastor, ni siquiera con el ministro, ni siquiera con el hermano. Voy adentro, al templo, porque la vida que yo necesito, lo que yo necesito para salir adelante está dentro de mí. Se llama Cristo y vive en este Jerusalén. ¿Cuál es el Jerusalén? Este corazón. Te lo vuelvo a repetir. Cuando enfrentemos cualquier problema, cualquier guerra, cualquier plaga, coronavirus o hambre, puedo ir a buscar a mi Dios que vive dentro de mí y en su presencia honraré su nombre. Señor, yo creo en ti. Aunque el mundo afuera se esté cayendo, aunque mi casa se esté derrumbando, aunque mi matrimonio, mi relación, mi trabajo, mi negocio, yo te creo a ti, porque voy para adentro, no voy hacia afuera. Amén. Podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahí dice promesa, tú nos oirás y nos rescatarás. ¿Lo dice claramente o no? Ponme solamente el versículo 9, Pepe, por favor. Capítulo 2, 20, versículo 9. En la anterior versión. Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, en mí. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Cuál es la promesa? Recuerda, miles de promesas en la Biblia, pero siempre hay una condición antes. Yo quiero que el Señor me oiga y me salve. ¿Qué tengo que hacer antes yo? ¿Qué dice ahí? No oí. ¿Vamos bien? Proceso. Yo clamo, Él me escucha y Él me salva. Clamar, ¿qué es? Buscar. Pero el clamor, además, es un tipo de oración que brinca al siguiente nivel. Es, me rompo mi corazón, desgarro mi corazón, me sincero, lloro, me río, brinco, adoro, digo, aunque el mundo se esté cayendo, adentro todo está bien. Es que te digan, tienes cáncer y te quedan de vida 10 meses, no, semanas, no, días, no, 10, 9, 8, 7, 6 y adiós. Tú estás tranquila, tranquilo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde se vive. Porque aunque el hombre te diga no, imposible, no viable, ya valió, tú conoces a un Dios que, bueno, Él tiene la última palabra. Puede ser que Dios diga, pues sí, ya valió. Pero puede ser que Dios diga no. Hay personas que nos han dicho, este matrimonio es irreparable. Y el día de hoy, después de divorciados, se volvieron a casar con la misma persona en algo que humanamente era irreparable. Es que nunca lo voy a poder perdonar. Y después pudieron perdonar. ¿Por qué? Porque entendieron que primero clamo y después me escucha. Pero la gente queremos que me salve, vamos a hacerlo al revés. Primero clamo, luego oro y luego me escucha, me salva. ¿Estamos de acuerdo? Queremos que primero me salve y luego me escuche y luego después yo clamo. Esa es la gente religiosa. Esa es la gente religiosa que dice, Señor, si tú me das, te pongo una veladora. Ok. Si tú me das, dejo de tomar coca 40 días, chocolate, carnitas. Como si el Señor ganara algo porque tú dejes de tomar coca o de comer carnitas. Lo digo cientos de veces y lo vuelvo a decir. La gente que dice, me voy caminando hasta allá y luego llego y me hinco y con mi hijo encima. O sea, ¿dónde en la Biblia dice, vete caminando hasta tal templo, llegas a la entrada del templo, te hincas, te subes a tu hijo? Y con todo respeto, la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, no lo hagas. Manuelito, vamos a sembrar jitomates, mijo. Aquí, en ese piso, me siembras mañana jitomates. Y en unos meses te voy a regañar porque no salieron jitomates. La semilla correcta, el proceso correcto.
Es más, quitamos este techo para que les dé el sol. ¿Se van a dar los jitomates? No, pero yo estoy necio que se van a dar esos jitomates. Es que es hidropónico, pues no, esa es otra cosa. Pero en una situación normal, no puedo esperar que pase algo cuando la Biblia no me dice que hay un proceso para realizarlo. Aquí dice bien clarito, Pepino: clamo, me oye y me salva. Hay gente que queremos, no dice que me sana, ¿verdad? No dice que me restaura el coche, el negocio, la casa, lo que perdí. Dice me salva. Me salva de perder una vida eterna con Él. Yo estoy clamando por ¿qué? Para obtener ¿qué? Por eso pides mal, por eso no se te da. Por eso tocas mal en la puerta incorrecta, por eso no se te abre. Por eso no encuentras, porque no buscas bien. Porque no entendemos que este es un libro de procesos. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir están haciendo. Versículo 10. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran estas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodeamos y no las destruimos. Lo mismo que está pasando con Israel el día de hoy. Oye, si cuando salí de Egipto yo no pasé por aquí para no destruirte y le rodeé, ¿por qué te vienes sobre mí? Yo te respeté, ¿por qué no me respetas? Aquí Josafat, fíjate lo que está diciendo: yo fui obediente, Señor. El pueblo, ¿qué está diciendo? Fuimos obedientes. Porque cuando leas pueblo de Israel, aunque sean millones de personas, Dios está hablando de ti solamente, porque tú eres Israel. Por eso cuando no oramos por Israel y cuando no pedimos por Israel, pues no estamos pidiendo por nosotros. Y cuando alguien maldice desde el fondo de sus entrañas a Israel, nos está maldiciendo a nosotros. ¿Quién volteó y le dijo a Hugo Chávez: espérate, qué bronca traes conmigo? Porque si maldeciste a Israel, me estás maldiciendo a mí. Y desde el fondo de sus entrañas, desde el fondo se murió, porque el cáncer le dio en el fondo de las entrañas con las cuales utilizó para poder maldecir. La Biblia también respeta ese proceso. ¿De dónde maldijiste a mi pueblo? De ahí te mueres, mijo. Si hubiera dicho: con la uña del dedo chiquito de mi pie derecho te maldigo, Israel, se hubiera muerto desde la uña del dedo chiquito del pie derecho. ¿Me explico? Y Josafat aquí dice: el pueblo fue obediente, salimos de Egipto, rodeamos la tierra para no dañarlos a los que hoy nos vienen a dañar. A ver, Señor, si yo fui obediente y tu palabra dice que al ser obediente tú me respaldas, Josafat lo único que está diciendo es: Señor, vengo por tu respaldo, lo estoy esperando y sé que me lo vas a dar, porque yo ya hice mi parte. Yo clamé para oírte y para que me salves. ¿Vamos bien? ¿Estamos clamando? ¿O estamos sin hacer nada esperando que el Señor nos salve? Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Cuando haces lo natural, viene lo sobrenatural. Los religiosos quieren lo sobrenatural sin hacer lo natural. Eso no pasa. Nadie está vendiendo y tú sí. ¿Por qué? Porque tú haces lo natural y los otros no. Tú tienes trabajo y las otras personas no. Tú tienes un buen matrimonio y las otras no. Tú tienes hijos obedientes y los otros no. Tú estás sano y los otros no. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo natural, obedeciendo lo que Dios te dice. Y la consecuencia es automática. Mira versículo 11, cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscaremos ayuda. ¿Vamos bien? Fíjate el proceso. Señor, reconozco que no sé qué hacer. Vengo a tu palabra para que me digas qué tengo que hacer. Y no solamente dice eso, buscamos ayuda. No, yo puedo, yo lo hago, depende de mí. Mira, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. No, espera, yo lo hago, yo ya sé qué hacer. Es que hay un hermano en YouTube que da unas prédicas bien bonitas y él dice qué hacer.
Vamos a ser prácticos. ¿Para qué estudiamos? Ponle Dante Gebel, prédica sobre mejorar matrimonio, y te aparecen 200 prédicas. Échatelas todas si quieres. Pero ¿sabes qué pasa? Dios le habló a Dante Gebel para su matrimonio, porque tú no eres Dante Gebel y tu esposa no es su esposa, porque no vives en la misma situación, en la misma condición, con las mismas vivencias. No tuviste los mismos papás en el mismo país, con las mismas condiciones socioeconómicas, históricas, todo. Queremos comernos recetas de otros. ¿Tienes cáncer? Tómate una aspirina. ¿Tienes diarrea? Tómate una aspirina. ¿Te duele la cabeza? También una aspirina. ¿Presión alta? ¿Qué crees? Eso es lo que pasa cuando buscamos prédicas en YouTube, cuando buscamos devocionales que escriben otras personas, cuando buscamos interpretaciones de la Biblia de otras personas. La dejó impresa, escrita, comunicable para que la uses tú, porque nadie entiende tu situación actual más que tú. Es tu historia, son tus vivencias, eres tú, y la Biblia se adapta a ti porque está escrita para todos. Pero si tú quieres depender de lo que otros digan o hagan, vas a tener un resultado distinto al que tuvo cada persona, porque cada uno venimos con circunstancias distintas. ¿Es tan difícil de entender? No. ¿Qué necesitas? Comprométete tú a agarrar tu Biblia, eres tú con Dios. Señor, háblame a mí. A mí. ¿Qué me quieres decir? Y empiezas. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, procesos. Estamos siendo atacados por el enemigo. Hambre, miedo, escasez, falta de trabajo, como quieras. Recuerdos, traumas, vivencias. Abuela golpeada, mamá golpeada, hija golpeada y nieta golpeada, y todas las demás golpeadas también. Abuelo borracho, hijo borracho, nieto borracho y todos los demás también. Es que la mujer se buscó también a un golpeador como la mamá, pero parece que hasta que les dan instrucciones, igualitos se los buscan. No se rompen las maldiciones porque no vienen a la Biblia para que se rompan a través de la aplicación de la palabra. Por favor, Señor, rompe esto. No, no es magia. Es, dime qué palabra tengo que aplicar para que se rompa esto en mi vida y no lo siga viviendo yo y mi familia. Como que pensamos que el Señor va a aventar polvitos mágicos. En esta semana una prima mía puso una imagen que me encantó. Polvos de estabilidad financiera. Dije, prima, 2 toneladas, por favor. Los vendemos en 5 minutos, Jorge, ¿sí o no? Polvos de estabilidad financiera. Pues bien linda, la verdad ella lo hizo con muy buena intención. Y nomás le dio risa cuando dije, prima, 2 toneladas. Pensamos que es una oración. Señor, por favor, cámbiale el carácter a mi esposa. ¿Qué esperamos? ¿Polvitos? Una oración así. Imanes. Ahorita que está muy de moda. Ve a los imanes y mira y se mueven solos. Ándale. No, por favor. El Señor transforma tu vida cuando aprendes su palabra, pones en práctica su palabra y la promesa llega porque hiciste lo natural. Lo natural que es obedecer el manual. ¿Vamos bien? ¿Tengo problemas, aflicciones, miedo, broncas? Dice la Biblia, los hombres de Israel estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas y sus hijos. Es más, aún las conejas que no se están en paz y no se sientan, también estaban ahí. Aún los niños pequeños, los pulgarcitos, estaban ahí.
estaba la esposa, estaban los hijos que tienen una conciencia y los hijos que todavía no tienen conciencia. ¿Se fijan cómo nos estuvimos en paz luego? Cuando tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Es tu culpa, dice el esposo. No es tu culpa, dice la esposa. El hijo dice, ni ustedes entienden, a mí no me hablen. ¿Tú crees que la ayuda del Señor va a venir? El proceso dice, mientras los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor. ¿Qué es estar de pie ante el Señor? Señor, me planto de frente a ti y con el valor y la convicción suficiente para decirte que yo he estado obedeciéndote, así que por eso me planto ante ti. ¿Observas el proceso que estamos leyendo? El varón, la cabeza del hogar, hace lo que debe de hacer y con esa confianza se planta ante el Señor y le dice, vengo irreprochable, dice la Biblia, vengo íntegro, y ¿sabes qué? Viene mi esposa y mis hijos conmigo. Y fíjate lo que pasa después. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes. ¿Va a ser el pastor? No, puede ser el mismo varón de la casa, puede ser uno de los hijos, puede ser Dani, que en ese momento llegó a tu casa y te dice, el Señor me acaba de dar una palabra para ti. Pero ¿cuándo vino la palabra, la dirección de parte de Dios? Cuando estuviste bien ante Dios y cuando tu familia estaba unida bien ante Dios. No esperes la ayuda del Señor si no estás haciendo lo natural, que es como persona y como familia estar bien con Dios. ¿Lo dice aquí o no lo dice? No me estoy inventando nada. Después viene la dirección de Dios ante un hombre llamado Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita. ¿Y para qué tanto hijo del hijo del hijo? Para que entiendas que lo dijo una persona que por generaciones esa familia viene obedeciendo y viene amando a Dios. Hijo de Asaf. Y luego dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Yo quiero eso, pastor. La Biblia es lo mismo. Que te hable él, que te hable ella, que te hable un hermano, un pastor, o que te hable la Biblia, es el Espíritu Santo hablándote. Después de que te presentaste en orden y con tu familia en orden ante Dios, a decirle, ayúdame Señor, porque no sabemos qué hacer aquí. Escucha, rey Josafat. ¿Quién es el rey Josafat? ¿Tú eres Josafat? ¿Tú eres Josafat? Hombre o mujer. Y te dice el Señor, no tengas miedo. Imagínate que se te viene la bronca o estás en el problemón y tu Dios te habla y te dice, hey, no tengas miedo. ¿Cómo te sentirías? ¿Como después de 2 semanas sin ir al baño? ¿Como después de que se te pasó el COVID? Pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a Adrianita, pregúntenle a Lilo. ¿Qué sientes ahorita que se pasó el COVID, mija? Así se siente cuando el Señor te dice, en su debida proporción, no tengas miedo. No te desalientes por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Ojo, pero ¿qué hago, Señor? ¿Voy o no voy? ¿Le entro o no le entro? Que se vaya, la agarro, que no se vaya, le digo o no le digo, voy por esa persona que se fue de la iglesia. No, dice el Señor, la batalla no es tuya, es mía. Mañana marcharás contra ellos. A ver, Señor, ya no entendí. ¿Es tuya o es mía? ¿Marcho o no marcho? ¿Me espero o voy? Sigamos leyendo. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo. El Señor te está diciendo, evade el problema. No, enfréntalo. Del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Dios me dé la capacidad para transmitirte bien esto. ¿Vas a ir a la batalla? Sí, pero el Señor va a pelear por ti. En tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo, con tus hijos, con esa enfermedad o con la prueba que estés viviendo. El Señor te dice, no le saques, pero no le entres. ¿Cómo? ¿Así? Mantente ahí. ¿Qué sigues haciendo ahí en esa situación? Sigues obedeciendo, sigues orando, sigues buscando a Dios y sigues confiando. Después dice, toma tu posición, orar, confiar, obedecer.
Luego quédate quieto y observa la victoria del Señor. Él está contigo, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengas miedo ni te desalientes. Sal mañana contra ellos, porque el Señor... ¿Pero por qué está contigo? Porque obedeciste y te pudiste parar ante Él con confianza, porque habías hecho tu parte. Sí, no la estoy haciendo. Pues corrígelo, ponte a hacerlo. Tú sabes en lo que tienes que corregir. Ni siquiera a veces lo tienes que leer. Lo tienes que leer para saber qué hacer. Pero nadie necesitamos saber si estamos obrando bien o mal. Como hijos de Dios, la Biblia es muy clara. Hay una promesa. Él es mi Dios, yo soy su pueblo, y Él escribió su ley en mi corazón. Tú sabes que tienes que corregir. Te la valgo que no sepas cómo corregirlo. Eso sí te lo valgo. ¿Qué tienes que hacer? Aceptarlo, renunciar y aplicar lo que la Biblia te está diciendo. Así de sencillo. Entonces el rey Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hicieron lo mismo en adoración al Señor. O sea que tengo un problema y me pongo de rodillas como los musulmanes que 3 veces al día se ponen de rodillas, dirigidos para el norte, creo. ¿O para dónde es? Ya no me acuerdo para dónde es. Al poniente. No, adorar al Señor es decir, sigo viviendo, sigo haciendo lo que me toca y sigo confiando en que el Señor va a hacer lo que me prometió. Tal vez no lo veas en un día, tal vez no lo veas en una semana, tal vez no lo veas en 10 años, pero hay una promesa y va a llegar. A veces también somos injustos. Queremos que 40 años de hacer mal las cosas el Señor la corrige en un día, ¿va? No, eso no va a pasar. Lleva un proceso también. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor de Israel. No solamente lo hace Josafat. Cuando ven el resultado, cuando te ven a ti, porque somos buenos, mi hijo, ¿por qué no oras? Y los hijos deberían decir, porque tú tampoco oras. ¿Por qué mientes? Porque tú mientes. ¿Por qué robas? Porque yo te veo robar. ¿Por qué no eres responsable? Porque no te veo que seas responsable. ¿Por qué los demás se pusieron a imitar lo que Josafat hacía? Josafat eres tú, porque tú lo hacías primero. El cristiano comparte con el testimonio, no con palabras. Cuéntame la que quieras, dime la que quieras, pero preséntame tu vida, tus hijos, tu esposa, tus resultados. Eso es lo que enamora. No me vengas a contar historias de hace 20 años lo que hizo el Señor contigo. Cuéntame lo que hizo ayer contigo el Señor. Cuéntame lo que hizo hace una semana contigo el Señor. Qué padre que hace 20 años el Señor te quitó ese cáncer, restauró ese matrimonio, o te sacó del pecado de la vida en la que estabas y te trajo a Él. Qué bonito. Pero ¿qué hizo ayer contigo? Es que ayer no oré, es que no he leído la Biblia, es que me enfrié, es que me alejé. Entonces, ¿cómo dices que eres algo que no practicas? Y eso es para todos, empezando por el que lo predica. Temprano por la mañana el ejército de Judá salió del desierto de Tecoa. Este es uno de los versículos más conocidos de Crónicas. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúcheme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor nuestro Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. ¿Cuáles son los profetas de Dios? Los de la Biblia. No, es que el hermano Raúl que está en la iglesia es un profeta de Dios y todo lo que me dice se la creo y por eso me va. No, el hermano Raúl puede ser que un día te dé una palabra de parte de Dios que te sirva, sí, pero el único profeta es Cristo, y Cristo es la palabra, y la palabra es toda la Biblia. Cuando el Señor dice créele a tus profetas y tendrá éxito, significa que creas lo que Dios está hablando en la palabra, en toda. Y creer significa vivirlo. No, si lo creo. ¿Lo haces? No, pero sí lo creo. ¿Cómo? No, de verdad que sí. Sé que el Señor me va a sacar de esta. Y estás obedeciendo, estás siguiendo los procesos. Estás irreprochable tú. Te paras ante tu Dios, tú y tu familia. No, mi esposa ni a la iglesia viene. No, mi esposa ni me habla. No, mis hijos en su vida ni siquiera han rezado
una magnífica, menos han leído la Biblia. ¿Cómo? No, deberían de ver, mi abuela se la aventaba de aquí a Vallarta completita. Yo decía, ¿dónde se apaga? Y no se apagaba. Perdona. ¿Tú que me estás escuchando? No, es cierto. Estate quieto. Crea a sus profetas y tendrás éxito. Después, ¿por qué no me saluda Lilo cuando llega a la iglesia? ¿Va? Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: gracias al Señor, su fiel amor perdurará para siempre. ¿Tengo tiempo o ya se me acabó? ¿9:30? Así alcanzo a acabar. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, cantamos, ponemos alabanzas para que esto funcione. No, por favor. O sea, hay gente que piensa, a ver, ponte alabanzas para que esto se calme. ¿Cómo? Le está aventando todas las cazuelas Leticia a Manuelito, y Manuelito pone alabanza, y que las alabanzas van a parar las cazuelas, ¿o qué? Esa es la línea delgada entre religiosidad y relación con Dios. Aquí dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, ¿qué significa? Tú obedeces, tú obedeces, tú obedeces, tú obedeces. Y la hermana que está ahí atrás, que no saluda al pastor, empieza a decir, si todos saludan al pastor, yo también lo voy a saludar, porque el testimonio enamora. Si la hermana trata bien y le da a desayunar todos los días a Manuelito, pues la hermana también le va a dar al esposo mañana. Eso significa cantar y alabar, dar testimonio. El Señor hizo que los ejércitos, que los enemigos, los de Amón y de Moab, comenzaran a luchar entre sí. ¿Tú te imaginas que la enfermedad, la escasez, la pandemia, el gobierno que tenemos, de repente se empiezan a pelear entre ellos? Pero si venían contra mí, ¿qué pasó? ¿Te fijas que hace rato dijimos, no te preocupes, tú no vas a pelear? Tienes que estar, pero tú no vas a pelear. ¿Por qué no pelearon? Porque el Señor hizo que empezaran a pelear entre ellos. ¿Tú qué haces? ¿Tú nomás los ves cómo se matan? ¿Me explico? Tú ves cómo el Señor empieza a poner las soluciones, a veces sobrenaturales. Yo les dije la semana pasada, yo vi la placa de los pulmones de mi mujer y el doctor me dijo, ups. 8 horas después, la misma placa ya estaba bien. Y el médico dijo, la otra placa salió mal. Yo no le dije que la habían sacado 2 veces y había salido igual de mal, pero yo sabía quién cambió esa placa. ¿Me explico? ¿Qué hice yo? ¿Me puse a sacar placas yo? ¿Me puse de médico yo? ¿No? Me puse ahí, oye, pues dice la hermana que te tomes este té de no sé qué, y dice la otra hermana que te metas a la cama con unos, y dice la otra hermana que te pongas una pijama de plumas de ganso. No, me puse a orar y decir, Señor, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegamos nosotros, tú eres el que sigue. Eso significa. Y el Señor desapareció el problema, la enfermedad, la escasez, trajo la solución, porque tú estabas irreprochable delante de Él, tu familia estaba contigo, te habías puesto a orar, te habías puesto a clamar, te habías puesto a confiar en Él, lo habías buscado. En vez de decir, YouTube, prédica de tal, a ver si ahí me dice qué hacer. No, yo fui con mi Dios y yo lo encontré. Y lo sé hacer porque todos los días lo hago. Y como todos los días lo hago, sé dónde buscar. Hermano Gerson, ¿dónde busco esto? ¿Por qué el hermano Gerson? Tú lo deberías de saber, porque tú lo haces todos los días, ¿no? ¿O no? Como tú lo haces todos los días, no necesitas a nadie que te diga nada. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres. Yo llegué con el doctor al día siguiente y la placa ya había cambiado. Me quedé en mi casa asustado. No voy, no, ¿para qué? Otra placa, está loco el doctor. Si ayer le saqué 2, ¿para qué quiero una tercera? Si el médico, que es una autoridad en la materia y Dios respalda a las autoridades, me dijo, saque otra placa, yo saco otra placa.
obedezco. Punto. Nada más. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Los iban a atacar, los iban a matar, los iban a desaparecer. Y en vez de eso, Dios convirtió la maldición en bendición. No solamente no les pasó nada, el Señor les dio el botín de todos los enemigos. Encontraron enormes cantidades de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Eso se llama sobreabundancia. Se llama bienaventurados, más que bendecidos. Amén. El cuarto día se reunieron en el valle de Beracá. ¿Sabes qué significa Beracá? Bendición. ¿Cuál es tu valle de Beracá? Tu trabajo, que Dios te restauró; tu familia, que Dios te restauró; tu matrimonio, que Dios levantó; tu salud, que Dios levantó. Ese problema que todo el mundo decía no hay cómo, hasta tú, ese es tu valle de Beracá. Ese matrimonio que tú dices hoy no es como debería estar, el Señor dice que Él ve las cosas que no son como serán. Entonces, si el Señor te lo prometió y tú estás siendo obediente y tú te paras íntegra o íntegro delante de Él, mis hijos no vienen, no le hace, pero tú sí. El primer paso no es mi esposa, mis hijos y yo. Dice primero yo y después los demás. No hay demás, van a estar, porque la Biblia lo dice. Yo y mi casa, no dice mi casa y yo, ¿verdad? Vemos cómo es preciso Dios. Es yo y mi casa. No es que primero empieza tú. No. Te dice yo, hombre y mujer. Si Leti dice yo y mi casa y Manuel dice yo y mi casa, los dos estamos cumpliendo la parte que nos toca, y la promesa es serviremos al Señor. Salieron a recoger el botín, encontraron grandes cantidades, el cual en el valle de Beracá recibió ese nombre aquel día porque el pueblo alabó y agradeció al Señor. ¿Qué hizo el pueblo cuando el Señor les dio la bendición, el botín, el milagro, el resultado? Se regresaron y se les olvidó Dios, como esos 9 leprosos de los 10, que a los 10 los sanó y solo uno regresó. Los otros 9 se regresaron, no, pero hubo uno que sí. Que tú y yo seamos de esos que regresamos a alabar y agradecer al Señor. Por eso se le reconoce como el valle de la bendición. Es tu corazón, es tu casa, es tu matrimonio, es tu negocio, es tu salud, es lo que tú hoy tienes en problemas. Que cuando el Señor te cumpla lo que Él te prometió, siempre y cuando hagas tu parte antes, no se te olvide ir a agradecerle a Dios. Ahí está todo el proceso. Estamos leyendo una parte de un capítulo y hemos sacado 20 y tantos pasos de lo que tú y yo tenemos que hacer en un solo capítulo, en pocos versículos de un solo capítulo. Luego los hombres volvieron a Jerusalén. Ya me lo hizo el Señor el milagro y me olvido de él. Dejo de orar, dejo de congregarme, dejo de leer la Biblia, dejo de obedecer. No, volver a Jerusalén es, Señor, gracias, y sigo en el mismo punto. Sigo obedeciendo, sigo firme, sigo fiel. Con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, lirios y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Otra vez, obedecer. Todo lo que te leí, trompetas, gritos de júbilo, brincos, danza, es lo mismo. Sigue obedeciendo a Dios. A Dios. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios les había dado descanso por todo el territorio. ¿Cuál fue la última consecuencia de obedecer, obedecer, obedecer? Paz. Nada más. Resumen del reinado de Leti, resumen de la vida de Manuel, resumen de la vida de Raúl, de Claudia. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá. ¿Cuál es tu tierra de Judá? Tu matrimonio, tu casa, tu trabajo, tu negocio,
tu iglesia, tu país, lo que quieras. Todo es la tierra, porque somos llamados a gobernar. Dios nos creó para gobernar. Nos dio instrucciones para gobernar conforme estas instrucciones. Pero ¿dónde debes de empezar a gobernar? Nadie puede gobernar algo si no se gobierna a sí mismo, ¿eh? Nadie. La coneja se gobierna a sí mismo, a sí misma. Por eso puede gobernar a las conejas, porque empieza por ella. Si no, no se puede. Josafat gobernó, dice la Biblia, 35 años desde que subió al trono, y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió en los caminos de su padre Asa. Buen papá, buen hijo. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Qué es hacer lo agradable a los ojos del Señor? Otra vez, palabra mágica, maravillosa, imposible de fallar. Hago mi parte y después viene la de Dios. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Tenía su santito, tenía su virgencita, tenía su amor por el trabajo, tenía su amor por el dinero, tenía sus ídolos. ¿Cuál es el ejemplo que nos deja aquí? Un buen rey que agradaba a Dios, pero que no sometió todas las áreas de su vida. ¿Qué pasó? Que su hijo, el que continuó, se descarriló. Fíjate cómo lo dice. Sin embargo, en algún momento se detuvo, dejó de obedecer a Dios, de entregarle cada área de su vida. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro de Jehú, libros históricos. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Otra vez, vas bien, ¿por qué te desvías? ¿Por qué te conformas? ¿Por qué bajas la guardia como le pasó al rey David? Juntos construyeron una flota de barcos mercantes. Luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y dijo: por haber desobedecido a Dios aliándote con el rey Ocosías, que era un hombre muy perverso, el Señor destruirá toda tu labor. Así que todos los barcos fueron destruidos y hundidos en el mar. Josafat se equivocó, igual que David, igual que Job, igual que Noé, igual que todos. Igual que todos. Hizo muchas cosas bien, pero no se mantuvo haciéndolas bien. Es que llevo 20 años y los primeros 10 años fue mi fiel, y ahorita me estoy alejando y estoy dejando de obedecer y estoy dejando de depender del Señor siempre. ¿Qué va a pasar? Que las consecuencias te van a alcanzar. Esto es diario, todos los días, sin excepción. Se llama estilo de vida. Se llama ser hijo o hija de Dios. Siempre, sin excepción. Amén. Tu ejemplo, parte de un capítulo, de una historia de una persona que eres tú, pero que no te habías dado cuenta que eres tú. Con un manual de procesos cuando venga un problema, un miedo, una ansiedad, un temor, una desgracia. Aquí está todo el proceso. Confía en el Señor, busca en el Señor, ayuna, ora, cumple su palabra, observa que tu familia esté haciendo lo mismo, y el Señor te oirá y te salvará. El Señor te respaldará, vencerá a tus enemigos, y aparte de todo te dará el botín. No solo no vas a salir trasquilado o trasquilada, vas a salir con más de lo que tienes y mucho más de lo que te mereces y necesitas. Manual. Ahí está toda la solución para todo. El problema es que muchas veces seguimos queriendo que otro estudie. Vengo el domingo para que el pastor estudie toda la semana y me lo dé digerido. No. Son 40 minutos, 50 minutos para darte una solución a ti, 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 y a todos los de allá. ¿Cómo? Es una guía, es una ayuda, es dirección, es un consejo. Pero lo que Dios te quiere decir a ti, solamente tú lo puedes encontrar.
haciendo lo que hicimos hoy. Ponte a estudiar, no la entiendes, busca una versión actual, búscate tus libritos, tus concordancias, búscate tus libros donde te van a decir contexto, concepto. ¿No sabes cuáles? Pregúntanos y velo armando. Esto es un diagnóstico médico profesional. Alguien no te dice que tienes cáncer si no hizo 20 estudios antes. Y aquí de todo queremos detectar cáncer y hacer cosas nomás porque el Señor me lo reveló. Mira, por ósmosis. Puse la Biblia abajo de la almohada y me acosté el día siguiente ya. Dios me habló. Hay gente que sí vive así. Hay gente que le hace, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y cayeron muertos. Ay, no. Otra vez, Señor. Por favor, esto no es oráculo. Esto no es así. Amén. Si hay dudas, las tocamos ahorita. Vamos a orar, por favor. Si alguien quiere dar su diezmo, por favor, la coneja tiene los sobres por ahí para que puedan orar. Gerson, oramos por diezmos y ofrendas. Gracias. Estamos el domingo aquí. Estamos orando por el ministerio en la clínica, recuérdenlo. Oramos todos los días 7 de la mañana y 9 de la noche en los grupos de Zoom. Y gracias por escuchar. Amén, Señor, te damos gracias, Padre, por la gente que ha puesto, Señor y Padre, en su corazón el diezmar, Señor, dar una parte que es tuya, Señor y Padre. Tu palabra dice, Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, en esta noche, Padre, ponemos estas ofrendas, Señor, ponemos estos diezmos delante de ti, Señor, sabiendo, Padre Santo, que es la provisión que hemos recibido de tu mano, Señor. Cada familia que representada, Señor y Padre, mi Señor, bendícela, Padre. Si alguien no tuviera un trabajo, mi Señor, dale uno, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendice su alacena, Señor Jesús, así mismo como su trabajo, Señor y Padre. Dios Todopoderoso, ponemos y disponemos nuestro corazón, Padre, para darte de corazón y con alegría, Señor. Gracias, Señor y Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.